siempre contenta, corazón, de estar aquí y con este público tan hermoso que siempre nos escucha todos los martes de 4 a 5 de la tarde en su programa Infoempresas y algo más. Hoy, como siempre les recuerdo, por favor, si no se pueden conectar a través de la banda AM en su radio, por el 810, háganlo a través del internet por radiopaz810.com. Y por favor, inviten a todos sus familiares, a todos sus amigos, aquellos sobre todo que no están viviendo aquí en Puerto Rico, que están en cualquier lugar de este globo terráqueo, para que se conecten esta horita con el calorcito de este programa y de su isla, para que conozcan un poco de lo que está pasando acá y de la gente que está por aquí haciendo patria. Hoy pues tengo el gustazo de tener aquí a un amigo que ya hemos estado en ocasiones previas. Él es alguien que me encanta, con quien me encanta conversar, porque trabaja, es un profesional del mundo del cine. Y a mí me fascina el cine y todo lo que es fantasía y todo lo que es teatro. Y pues tengo aquí conmigo a alguien muy especial, todo un talento, y es el señor Ángel M. Sanjurjo Delgado, guionista, productor, actor, de cuánta cosa hay, ¿verdad? Que sí, que tú eres de todo un poco en el cine. De todo un poco, pero más he dejado un poco la actuación apartado y nada, gracias por... Estás en escribiendo, más detrás, ¿verdad?, de la cámara, como se dice, y detrás del guión. Y la actuación, pues al principio trabajé mucho en la actuación, pero me di cuenta que tenía mucho que presentar y cosas que escribir para que sean vistos y escuchados. Muy bien, que es como tú me enseñaste lo que hace un guionista. Es correcto. Si tú supieras que a mí, lo hemos conversado previamente en otros encuentros, que a mí Dios te cuide, que a mí me gustó mucho, me llegó mucho y me hizo pensar, y te lo comenté, la diferencia entre el que escribe, un escritor y un guionista. Uh-huh. Y me encantó la respuesta que me diste cuando te pregunté sobre la diferencia. Uh-huh. Porque a pesar de que es una diferencia, fue una contestación sencilla, implica algo profundo. Y sobre todo es algo que lo podemos aplicar a la radio, que fue lo que te dije, porque la radio tiene mucho de fantasía. Sí. Y en una hora, imagínate, si se está haciendo teatro en 15 minutos, uh-huh, ¿qué no se puede hacer en una hora o en media hora en la radio? Sobre todo ahora que con la tecnología, pues no solamente tenemos el audio, que es lo que nos da, eso sí, nos quita un poco la ilusión y la imaginación, ¿verdad?, de lo que siempre ha sido la radio o fue la radio, pero no deja también de traer esa media hora, esa hora que es un programa radial, hacer como una especie de pequeña película, porque tiene ahí a una actriz o a un actor o varios invitados, en este caso somos tú y yo, y esto es una pequeña película de una hora. Es correcto, sí. Eso en la radio, ¿no? Y acuérdate de la radionovela. Sí, pero lo eso también es como una lectura audible, ¿no? Exacto. La gente no lo leía, pero te la contaban. Exacto. Y a veces, dependiendo quién es el que te contaba la historia, pues te inmersía, ¿no? Sí, te envolvías dentro de la historia y me imagino esas amas de casa o personas que estaban en su hogar que esperaban esa novela de Los Tres Villalobos. Los Tres Villalobos, la hija que no fue, exacto, en la caverna de Yabucoa. Sí, ¿no? Y cosas así. Lo maravilloso de esas personas me hace reír porque yo me acuerdo cuando yo era chiquita que llegaba de la escuela, mami estaba en esa, y entonces lo bonito era y lo gracioso ahora, ¿verdad? Uh-huh. Es que como no había ¿verdad?, la tecnología de ahora de crear sonido, de tanta... no, eso lo hacían con las voces. Exacto, que si los caballos corriendo, que si la lluvia, que sí, o sea, lo que llamamos hoy los sonidos especiales, ¿verdad? O los audios que necesita de background o de... Los truenos y con... Exacto. Que sonaban los truenos. Ellos no usaban con metal con esas hojas de metal, hacían como así, los como rayos. Si fuera así, exacto. Sí, los caballos... Exactamente. O sea, el ser humano nunca ha dejado de ser creativo. Uh-huh. Lo único, pues, que como todo en la vida, ¿verdad?, vamos aprendiendo cosas nuevas, el ser humano va aprendiendo cosas nuevas y todo se va sofisticando. A mí me gusta mucho, yo soy amante
me gusta la tecnología, pero me gusta también soñar, o sea, me gusta el tema de la imaginación. Y eso es lo que se le ha restado un poco a la radio. Por eso, porque ya la gente no sé, antes las personas decían cómo será el señor que hace el programa de las 12, o cómo será, digamos, la muchacha que hace de la protagonista en la novela tal, radial. Cuestión de físico. Exacto, porque todo era imaginación. Yo tengo unas cosas que yo utilizo cuando me reúno con los clientes, porque tú sabes que yo también trabajo en el área de mercadeo. Y para explicarle lo que es la radio, en muchas ocasiones le digo que la radio tiene la magia de en un comercial de 30 segundos, tú poder transportarte incluso hasta al África, a un safari. Si tú tienes de fondo el sonido de un elefante, el roaming el roaming de un león, pero tú no lo estás viendo. Pero tú estás oyendo eso y probablemente hay un locutor diciéndote, pues qué sé yo, viajes safari, qué sé yo, qué tours, los llevamos al África, en los comienzos del África. Exacto. Y entonces, en inglés, in the beginning. Exacto. Y entonces pues tú tienes ahí ese momento que te pone a ti a soñar porque tú te transportas allá, a ese lugar, quizás porque has visto una película, has leído, qué sé yo, y tú te imaginas de verdad, en esos 30 segundos o en ese minuto que estás al aire, tú tienes con esos sonidos, tú te transportas, y la radio por eso es que es tan hermosa, porque es mágica, porque trabaja mucho la imaginación del que la escucha. No debe desaparecer, la radio tiene que continuar. No, es que no va a desaparecer. Aunque están estos podcasts que están tratando de... No va a desaparecer, lugar, sí. Pero los podcasts yo diría que eso es como los hijos, como cuando opinión. La gente se muere, que aparece un hijo y un sobrino de donde nadie lo sabía y hay que dividir la herencia. Pues la radio ha tenido, ¿verdad?, que a través de aceptar y de hecho enriquecer hasta cierto punto, verlo más que un competidor, algo que aporta a la radio, la parte tecnológica. Pero hoy, aparte de que podemos estar muchas horas tú y yo hablando sobre, ¿verdad?, los medios, hoy nos traen dos asuntos muy particulares que tú estás trabajando. Uno de esos proyectos es el proyecto sobre la película del cineasta español Pedro Almodóvar. Un cortometraje. Un cortometraje, exacto, pero en el caso de él, su película, La piel que ocupo, ¿verdad? Esta película, pues, es el resumen, como me pusiste aquí, de un prestigioso cirujano que pierde a su hija en un crimen espantoso. Y entonces no encuentra la justicia que entiende merece y se obsesiona ¿verdad?, con su dolor, en su locura. Y entonces crea a través de como es cirujano. Él él trabaja con la piel humana. Sí, porque es un cirujano plástico. Es correcto, y él está canalizando su dolor por medio de su trabajo, ¿no? Que es tratar de prevenir, ayudar a las personas que han tenido quemaduras. Exacto. Y ponerle una piel sintética, en este caso piel de cerdo, que está canalizando con ADN la piel de cerdo para que sí, porque ese es el animal más cercano al ser humano. Es correcto, y trabajarlo desde baby, ¿no? Desde que son pequeñitos con células madre humanas, para que no rechace el cuerpo humano, no rechace la piel y sea más aceptable. Eso todavía está en veremos, no está 100% sí, lo que pasa, sí, pero caso, los órganos de los cerdos se utilizan mucho en la ciencia, los riñones y todo, porque es el animal, a pesar de que la gente le tiene muchísima, a veces... Y es más que se come, uno de los más que se come. Y delicioso que es, by the way, por cierto. Pero es el animal que su ADN, sus células y todo es más parecido al ser humano. Más parecido al ser humano. Entonces, este señor, en su coraje, en su dolor, pues le nace la venganza. Es correcto. ¿Y qué hace él? ¿Cómo utiliza él sus conocimientos para llevar a cabo su venganza? Como habías dicho, pues su esposa había muerto de un accidente de auto y quedó con casi el 90% de su cuerpo quemado. Perdón. Y a partir de ese momento, pues, él empezó a trabajar fuertemente esta investigación
muchas cosas por debajo de la ley, porque la ley pues limita este tipo de investigaciones. Exacto. Que se trabajen con animales, que se trabajen con células humanas. Uh-huh. Y él, mientras su esposa estaba en recuperación, él trataba de buscar la mejor manera de coger esta piel para poder salvarla. ¿Era la esposa o la hija? La esposa primero. Primero le pasó con la esposa. La hija estaba viva, ella tiene una sola hija, ellos tuvieron una sola hija. Ok. Entonces ella, pues, durante el tratamiento fallece. Entonces, la esposa fallece. Y entonces eso a él lo pone más inmerso en querer buscar la cura, en tratar de hacer cosas que no se supone ante la ley, ¿no? Y ante las leyes de salud que se hagan, pero él lo estaba haciendo por debajo. Sí, porque eso es un tema muy delicado. Mientras tanto, pues él comenzó a ser más controlador con su hija, sobreprotector de su hija, le tenía GPS, le tenía un guardaespaldas todo el tiempo. La controlaba. Porque ya tenía el miedo de es la única que le queda, ¿no? De perderla. Sí. Y dentro de esa obsesión, la hija, pues, se sufre ese encierro, ese control, y suelta su GPS y se escapa el día de su cumpleaños para celebrarlo con sus amigos. Ella. Un día de Navidad, el día de su cumpleaños, y se escapa con sus amigas. En esa escapada, pues sucede algo que es parte de la historia, que no lo quiero contarles exactamente, pero esa desgracia que él sufre, pues entonces a nivel de venganza, el sospechoso, ¿no?, de que supuestamente es lo que le hizo a la hija, pues entonces él toma la justicia en sus manos. No hay pruebas supuestamente y a él no le importa. Toma la ley en sus manos y lo rapta con su personal de seguridad. Y lo utiliza para trabajar los experimentos que le está haciendo. En este caso, pues él hace un cambio radical en la sexología del joven. Para hacerlo bueno, él lo convierte en sufrir y a la misma vez él avanzar en su investigación. Porque lo va a forrar con piel de cerdo completamente. Como de conejito de India, pero a la misma vez es una forma de castigo, ¿no? Es una manera de castigo. Él está utilizando ese sufrimiento, castigando a la misma vez que está funcionando para su investigación. Sí, dijo, en mi circunstancia te voy a utilizar de esta forma. Y en este caso, ya sabemos la parte emocional de la víctima, o sea, del papá del señor que pierde a su señora, a su esposa, y que a la hija se le fuga. Y entonces, el que pierde, como quien dice, su género y su identidad, en el dolor de él, o qué siente él, ¿qué pasa con esa persona que es transformada? Dime lo que me puedas contar. Bueno, en el caso del personal del doctor Florence, él piensa que eso iba a sanar su dolor, pero no lo logra. No lo logra, como ninguna venganza sana. La venganza nunca es buena, como decía el Chavo, se mata el alma y le envenena, ¿no? Exacto. En este caso, él pensó que transformando a esta persona iba a sentir más alivio, pero lo peor es que trata de llevarla al mismo look de la hija. Pero no lo logra. Lo logra, pero eso no lo sana completamente, y para no matarlo, porque si no lo hace, a ella la matan, vamos, ya la historia, no como la manera que la matan, no lo voy a decir, pero a ella la matan y él coge el cuerpo de esta persona sospechosa. Y ahí es que empieza lo transforma en el look de la hija, el mismo look de la hija, pero con piel de cerdo. Exacto. Entonces, el rostro completo es la hija. Y ahí es que sale el título de esta película que tú estás haciendo el cortometraje, que se llama La piel que ocupa. De verdad que tiene el título nada más, es sumamente... Es basado, como había dicho, de La piel que habito, de Carlos Almodóvar. De Pedro Almodóvar. Y me inspiré en esa historia desde un principio que la vi, me agradó muchísimo la historia. Sí, tú hiciste ya hice una versión corta, dejándome llevar por la historia, dejándome la historia, no termina igual, no es similar al 100%, pero me inspiré en esa historia para crear esta versión. No es un plagio, no es nada, simplemente inclusive los créditos se va a poner de que inspirada en la película. En este mundo no hay nada totalmente original, el único que creo todo original. Es que la historia me gustó y lo quise plasmar en 15 minutos para Teatro en 15. Sí, lo sé. Entonces pude lograr hacerlo, la gente le agradó la historia. Pensaba que era un muchacho, pero realmente era una joven la que hacía el personaje. Y pensaban que era un hombre. ¿De dónde sacó este hombre? ¿Cómo salió? ¿Debajo de la mesa o algo? Era una ¿Y cuando hablas de un cortometraje, cuánto tiempo? El cortometraje va a durar 45 minutos. Cuéntame de la producción de esta, aparte ya hemos hablado de los temas que envuelve, ¿verdad? Se va a llamar igual La piel que ocupo. Originalmente duraba 15 minutos.
luego iba a hacer un cortometraje del mismo tiempo, por lo menos 12, reducirle un poco, porque quería hacer algunas acciones dentro del crédito para que me limitara en los festivales. Mientras más largo el corto, menos oportunidad tienen, porque no pueden proyectar más cortometrajes. Ellos prefieren cortos de 9 minutos, 10 minutos, cortito, para poder tener 10 más, o 12 durante el tiempo límite que tienen. Si son muy largos, pues tienen que ser demasiado buenos. Muy poquito. Participan menos cortos, claro, y menos proyección de diferentes tipos de cortos, y a la misma vez tiene que ser demasiado bueno para que lo cojan. Exacto, y lo pongan. Si es bueno, como los otros, pues no lo ponen, prefieren poner 3 o 4. Algo que sobresalga de una forma particular. Es correcto. Y como ese ha sido la línea, pues muchos hacen cortos muy pequeños. Me di cuenta de que puedo hacer una versión corta, pero se va a quedar muy corto. Es que el tema es tan profundo. De la fuerza que puede tener la historia, que voy a hacer 2 versiones. Una de 12 minutos para los festivales y una de 1 hora, un unitario, como se decía antes, para la televisión. ¡Ay, qué bueno! Y quiero poder llevarla a cualquier canal que quiera sentarse conmigo y le interese presentarlo, porque seguramente va a puede llegar a 1 hora. Claro. Dentro, más los anuncios y todo eso, claro. Y llevarlo, no sé si puede llegar a octubre, mes de octubre, de terror, porque es un thriller de suspenso. Está súper interesante, de verdad que sí. Y entonces el cortometraje que sería que llevarías a festivales sería como de 12 minutos. 12 minutos aproximadamente. También me limita, pero entiendo que es poderoso la historia. Ahí es que tú vas a demostrar. Y por ahí vamos a saber quién tenga una visión allá dentro de los festivales. Me imagino que hacer un guión para 12 minutos es bien difícil. Es complicado. Tener un mensaje profundo como este. Es complicado para llevar en 15 minutos. Y muchas obras que se han llevado a teatro al 15 han tenido esa dificultad. Que a veces tú lo ves y no entendiste qué pasó, pero por qué esto, por qué otro. Y ha pasado con muchos de los proyectos. Tienen una buena escenografía, tienen unas buenas actuaciones, pero la historia falla en momentos donde te deja con preguntas, y eso es el truco que utilizan muchos productores para que tú analices cómo debiese terminar. No, es que es bien complicado llevar la historia completa. Gracias a Dios mis proyectos han llevado el mensaje completo y nadie se ha ido como que, ¿pero por qué aquello? Pero no entendí esta parte, o sea, gracias a Dios. De ahí está el talento del guionista, de que sepa escribir de tal forma de que la gente cuando se vaya, como tú bien acabas de decir, con dudas, que aunque sea poquito tiempo, pero que tú lleves el mensaje. Sí, eso pasa también mucho porque a veces, por lo menos en cuestión de los creativos en Puerto Rico, no les gusta presentar el guión a que otra persona haga una lectura y te digan mira, yo creo que esta parte, como esto, muchos de los locales no les gusta eso. O sea, eso es lo que yo hice, me gusta como está y así se queda. Okay. Entonces, yo no lo hago así. A pesar de que siento de que tengo una experiencia, he creado proyectos anteriores, como quiera yo siempre lo voy a leer a una persona joven, a una persona de edad media y a una persona mayor. Claro, que te dé su visión. Me dé mira, esta parte como que no entendí, pero ahora es esto, ahora es lo otro. El don me dice... Es que lo que es tuyo nadie te lo va a quitar. Y yo lo que quiero es simplemente ver las opiniones. Eso yo las escucho y si me funciona, si no me funciona, claro, no lo claro. utilizo. Pero hay que ser responsable. Exacto, incluso, tú sabes que, obviamente tú más que yo, como quiera, por estar inmerso en el mundo del cine y de este tipo de proyectos, que muchos actores, incluso cuando se están grabando grandes producciones digamos en Europa o en el mismo Hollywood, pues hay directores que no les gusta que los actores aporten, sin embargo hay otros que sí que están abiertos a que quizás un actor le diga, esta escena yo creo que en lugar de hacerla así, se puede hacer asado, y en muchas ocasiones han sido lo suficientemente humildes el director para decir, mira, la recomendación que me dio el protagonista fue la mejor. Los otros días leí sobre una película, no me acuerdo cuál, que la película salió mejor de lo que se esperaba, justamente porque el actor principal dio su opinión, el director la aceptó y finalmente el producto final fue mejor de lo que el director pensaba. Sí, eso porque, mayormente... pues, qué sé yo, todos los seres humanos, todos tenemos capacidad de pensar y de traer a lo mejor una misma cosa, tú la ves con tus ojos y sientes lo que sientes o piensas lo que piensas, yo de otra forma, y probablemente ninguno de los dos estemos mal, pero quizás yo expreso lo mismo que tú y yo vimos a un público y habrá gente que diga, me gustó más la visión de Sanjurjo, y otros dirán, pues fíjate, a mí la visión que me gustó más fue la de Miriam, como puede que sea que en
en un lo que llaman grupos focales, la mayoría digan, no, la versión que me gustó fue la de Sanjurjo. Eso ocurre mucho cuando... Eso pasa. Ocurre mucho cuando los actores tienen más experiencia que el mismo director. O sea, hay actores que tienen visión, han pasado muchas historias, han leído mucho, y a veces tienen unas opiniones como que conoce más el mercado y dice, ¿qué tú crees si hace esto? Pero yo siempre he dicho que depende del lugar. Para eso hay unas lecturas previas, para eso hay reuniones antes, porque si tú me lo haces delante de todos los técnicos, tú me estás quitando el respeto a los demás técnicos, que ha sucedido mucho aquí en Puerto Rico también, que los técnicos tienen 30 años, 40 años de experiencia, viene este productor, que lo que lleva son 10, y que es muy brillante como productor y como creativo, y de momento te encuentras con estos técnicos que llevan 30 años en la industria y te quieren controlar. No, este chavo empezó los otros días y eso y lo otro. Y yo a veces no me dejo llevar mucho por la experiencia, porque a veces puedes haber tenido una experiencia malísima durante 30 años. Y de esas 30 años, 10 fueron productivos. Claro. Entonces, pero puede venir este joven que no tiene mucha experiencia, pero tiene una visión. Un ejemplo es la música, Bad Bunny. Exacto. ¿Entiendes? Bad Bunny es el mejor ejemplo de eso mismo, porque la mayoría de las ideas han salido de él. Sí. Entonces estamos hablando de que si tenemos este actor que tiene mucha experiencia, pero busca el momento adecuado para hacerlo. Exacto. No al final donde todo está programado para realizarse de esta manera y tú me cambias todo eso, todo lo que programé, que fueron a varias horas, tengo que cambiarlo. Eso tiene que ser sobre la marcha. Eso tiene que ser durante el desarrollo, la preproducción, si ya tú tienes el actor para que vaya revisando. Y una cosa que me gustó mucho, que me imagino que sucederá en la vida real y te habrá pasado a ti, que lo que tú escribes no es algo final y firme, sino que tú, hasta el último día que tú estás grabando o que tú estás ensayando, puedes hacerle cambios. Sí. Porque eso es la vida realmente. Y todo guión, toda película, todo lo que se plasma sobre una experiencia humana, pues es así, no es estática. Porque los seres humanos no somos estáticos. No, nada está escrito en piedra, como decimos. Exactamente. Eso pasó mucho en Talento de Barrio. En Talento de Barrio, que en el 2008 la presentamos en todo Puerto Rico, en ese momento fue una de las películas más vistas en la historia del cine puertorriqueño, que actualmente es la más vista en la historia del cine puertorriqueño. Talento de Barrio fue así. Yo me senté a escribir, a veces escribía yo 15 minutos, 3 horas, 4 horas, una escena. De momento llegamos a la lectura y me decían, esto no sirve. Eso es lo que entre todos los colegas. Y empezaba a mirar y yo, pero ¿por qué no sirve? Bueno, porque esto parece una novela, esta parte no se dice así, ya no se dice panín, ahora se dice, mira, mi pana. Sí. O sea, todos esos elementos que al final es bueno escucharlo, porque entonces cuando tú vuelves a escribir ya sabes que no puedes hacer esto. Y eso es una de las cosas también, tú tienes que aprender a escuchar. Y hacer grupos focales. Y hacer grupos que trabajen, porque todos están buscando que esto sea un éxito. Si tú vas a hacer una película que vas a hablar de la cultura de barrio, digamos, de las personas que viven de un demográfico en particular y de alguna área en particular, que todas tienen su riqueza para mí, pues tú tienes que ir a ese barrio, escuchar cómo hablan, qué sé yo, cómo se mueven, qué música escuchan, todo, cómo se visten, todo, porque tú no te vas a poner a hacer una película de un ambiente, de un área en particular, cómo se vive. Calle. Exacto. Mira, yo quiero un moto. Ya eso no se dice así. Exacto. Eso de los 80 se decía así. Yo me crié en residencial público durante toda mi juventud. Exacto. Luego salí de allí. Sí, y yo escribo y dice, mira, panín, yo quiero un moto. Mira. A la patada decir, perdón, pero es lo que se dice en la calle, ¿no? Sí, eso es lo que te dicen para. Mira, panín, yo quiero esto. Y los jóvenes de hoy en día que viven en esa región ya no se dice así. Sí, es que el idioma, todo cambia. Okay. La forma en que nos expresamos ya no se dice, digamos, en el mundo, en todos los ambientes, no importa el nivel, si es un nivel sofisticado de lenguaje, los idiomas todos van creciendo y se van alimentando con el tiempo. Y como todo, el lenguaje, por llamarlo así, del barrio, donde están los muchachos que consumen las sustancias controladas, pues probablemente no le llaman a una cosa de una forma, como lo hacían quizás en los 70 o en los 80, ahora le tienen otro nombre, que es lo que tú quisiste expresar con la palabra que mencionaste. O sea, lo que queremos decir en son guardias. Que son... Piensan que son guardias hablando. Que son modismos, son palabras que ya a lo mejor una persona que vivió en esa época
le tocan ese tema, utiliza el lenguaje que utilizó cuando vivía en su barrio hace, qué sé yo, 20 años atrás, y se sienta a hablar con un muchacho de ahora y a lo mejor se ponen a hablar de lo mismo y no se entiende. Y por eso es que te digo que es bueno que lo leas de 3 géneros distintos. Claro. No género, bueno, género también, una opinión femenina también. Sí. Pero de edades distintas para eso mismo, ver las debilidades. Mira, San Justo, si el chamaquito, míralo, eso ya no se dice así, papi, eso no se dice así, se dice asá. Sí. Entonces ahí yo lo los cojo. Los muchachos jóvenes, las jóvenes, independientemente del contexto social en donde se desarrollen, tienen su propia jerga. Tienen su propia jerga. Sí. Cuando yo trabajaba en BMW me pasó algo bien gracioso, y es que yo siempre he sido refranera, y todo porque mi mamá usaba mucho los refranes, y de hecho tú sabes que aquí en Puerto Rico tendemos a tener los jóvenes no les gustan los refranes ya no se usa tanto, pero bueno, los jóvenes muy muy jóvenes, porque los jóvenes como yo pues sí los seguimos usando. Entonces, los mega jóvenes, sí. No, entonces ¿qué pasa? Que mi jefe en aquel momento un día me dice, se sienta así y me dice, oye Miriam, qué cosa más graciosa, yo a ti te escucho hablar y tú usas refranes y menciones de que se usaban en los años de mis abuelas, y yo veo que aquí en Puerto Rico la gente los usa así como decir los años de viejo. Tú sabes que aquí nosotros en Puerto Rico, independientemente de la edad de la gente, cuando se quiere referir a algo viejo dice de los años de María Castaña. Que yo no sé ni quién era María Castaña. No lo había escuchado. Ay, por favor, no te hagas el bebé. Yo sé de los años de las guácaras. De las guácaras y de María Castaña y de qué sé yo qué, que hablaban de esas cosas, bueno, son cosas españolas. Eso parece que es como de un nivel social alto. Bueno, me imagino de María Castaña. De la influencia española. Okay, sí. ¿Entiendes? No que porque mi mamá no era ninguna señora del mundo afluente, de dinero. Ajá. Y entonces, ¿qué pasa? Que él me estaba comentando que aquí en Puerto Rico nosotros hablamos, y de hecho me lo han dicho más de un español, que nosotros hablamos muy, pero by far, perdonando el anglicismo, mucho y mejor español. En España me contaba él que él no entiende que los jóvenes, o sea, la gente un poquito más adulta no entiende a los españoles, a los jóvenes. A los jóvenes españoles. Los jóvenes españoles hablan una cosa que no se sabe. Así hablan, como arrastrados. Sí, pero no es solamente la forma que arrastran, porque eso le pasa a Bad Bunny, que me puede estar diciendo lo peor del mundo, y aparte de lo último que grabó, que le quedó fabuloso, la parte de esa, la verdad que la táctica, eso fue inteligente. Pero lo que antes en sus letras que dicen que son horribles, yo no sé si todo el mundo dice que son bien feas, yo de verdad son fuertes, es la moda, no puedo expresarme. ¿Por qué? Porque es que yo no lo entiendo. Me puede estar insultando y yo no entiendo qué pepino angolo decía él. Sin embargo, el muchacho en este momento, con este disco de porque no, ¿cómo es Debí tirar más fotos? Ese niño ha dado un giro de 180 grados, que uno lo entiende, es hermoso, revivió la salsa en los mismos jóvenes que estaban un poco dormidas. Tiene que ser o igual o mejor de lo que tiró. Ese es el tema, que él puso la vara tan alta, pero vamos a ver, vamos a volver acá a la piel que ocupo, que nos falta todavía hablar de otras cosas, y el tiempo tú sabes que se La piel que ocupo pues ha sido un cortometraje inspirado en la pieza original de Almodóvar y Antonio Banderas, que fue otro de sus personajes. Sí. Ha sido visionado, ese guión lo leyeron jóvenes, medianos, mayores, y lo entendió, y entonces ahí me di cuenta de que esto hay que llevarlo más allá del teatro, y dije, voy a hacer un cortometraje. En el transcurso que estaba el cortometraje me di cuenta que había tanto de donde ven la historia que lo tenía que hacer, y entonces voy a hacer un unitario de 48 minutos, porque cada vez que seguía metiendo, y yo dije, no, esto hay que hacerlo dos versiones. Y sabes que Ángel, yo auguro, y esperemos que así sea, que encuentres las personas adecuadas para que apoyen tu proyecto, sobre todo el que sea el unitario, que pueda ir a la televisión o a una pieza de teatro, como sea que te surja el tema, la situación, porque estamos viviendo en un momento donde lamentablemente por la violencia que nos está arropando, va a haber mucha gente que se va a sentir identificada y que va a ver esto como una especie de... Obviamente no queremos que esto suceda en la vida real, ¿verdad? Pero se van a poder identificar de muchos aspectos, porque hay mucho dolor de muchas personas que han perdido seres
en manos, ¿verdad?, por situaciones del crimen o de accidentes de personas irresponsables que no han dado cara, ¿verdad? Sí, y han dejado a esa persona con ese dolor. Y vengarte no ayuda. Y entonces tiene un mensaje hermoso de que vengarse no ayuda, pero también tiene la realidad de lo que es el dolor humano, cómo se manifiesta, porque tampoco podemos culpar a la gente que quizás en la desesperación lo primero que piense es en la venganza, porque eso es algo natural, eso es como instintivo. Lo que tú tienes que aprender es que eso no te lleva a nada. El perdón es lo único que te puede ayudar a sobrellevar ese tipo de cosas. El dolor siempre estará, pero... Claro, pero entonces vamos al origen de este Puerto Rico que tanto amamos. Es correcto. Que tú, yo sé que amas mucho y que también pues tienes ahí como buena persona orientada al arte. Se te ha ocurrido también otro embeleco que tiene que ver, digo embeleco sin restar. Después de escuchar a Bad Bunny. Exacto, imagínate, vamos ahora a esos personajes o a esa parte de nuestra vida como pueblo, de nuestra historia, que se llaman nuestros indios. Y en este caso pues se llamaron, pusieron el nombre de taínos, ¿verdad? Yo no sé mucho de la historia taína, pero lo que he podido, por personas que saben mucho más que yo, los indios taínos fueron de los indios más inteligentes del Caribe. Correcto. Fueron creadores de muchas cosas, si no me equivoco, creo que ellos tuvieron algún tipo de béisbol, que los que saben mucho de béisbol, el juego de la pelota dicen que viene de ahí, de ellos. Fueron muy inteligentes, muy inteligentes, a diferencia de otros indios de otras islas de nuestro archipiélago. Eran tremendo cosechaban mucho. O sea, sí, la tierra. yo conocí un señor cubano, que en paz descanse, don Jorge, que hablaba de los indios de Cuba, que no me acuerdo cómo es que se llamaban los caribes. No, los caribes creo que eran los venezolanos. Los caribes eran de República Dominicana. Y habían unos que eran caníbales, whatever. Que él decía que no eran tan inteligentes como los indios nuestros, los taínos. Y no le quiero restar nada porque eso no tiene nada que ver, pero son cosas que decía un mismo señor cubano y un señor que sabía mucho. Don Jorge González, de hecho, que tenía un programa en la emisora colega Guapa Radio, y él hablaba mucho, y él fue muy amigo de Jesús, de mi esposo, y entonces él me lo decía, él era graciosísimo, y no te voy a comentar la forma que se expresaba porque nos multan, pero don Jorge era un señor que ojalá esté en la gloria, porque era una persona me enseñó muchas cosas. Es de los cubanos que yo le tengo mucho aprecio, una persona muy particular, y hablaba de los indios Siboney, creo que era que se llama, y algo así, sí. Yo me acuerdo de Siboney, de aquella. Suena Cibao, algo así, Siboney, sí, Cibao. Sí, pero el Cibao es con C, y Siboney es con S. Pero tiene algo ahí como... Sí, bueno, nada, cuéntame qué tú vas a hacer con nuestros indios taínos, qué se te ha ocurrido hacer ahora. Ok, me pasó lo mismo que te pasó a ti. A mí me lleva información acá, allá y esto. Y una de las cosas que nos enseñaron en la escuela es que los indios taínos fueron conquistados. Y realmente ya los indios taínos tenían hasta negocios con los vikingos y con los indios, ¿no? La India, ¿sabes? Los hindúes. O sea, que hacían esos viajes que no tuvieron, pues, vamos a ver, de un historiador, ¿no?, que llevara esa información, pero realmente los indios taínos nunca fueron conquistados. Puerto Rico nunca fue conquistado. Llegó un grupo avanzado con nuevas tecnologías, con no flechas, sino con equipos más avanzados que llegaron a esta isla, a estas islas y a colonizar para ellos, tú sabes. Que también yo no le doy esa implicación tan negativa que le dan algunas personas a ser colonial, porque de señores alguien nos tenía que descubrir, y es lógico que si yo llego a tu casa y tú no sabes cocinar, o tú no sabes, o sea, estás allí sentado como así, inerte, o haciendo revoluciones en tu casa, y yo sé cómo organizar tu casa, y yo te digo, ven acá, Ángel, mira, no, vamos a hacer las cosas así, este es el sistema tal, y esto y lo otro, pues tú vas a aprender, tú vas a crecer, vas a echar hacia adelante, vas a hacer las cosas diferentes. Cada vez que llegue alguien, pero eso no quiere decir que porque tú cambies de hacer las cosas o aprendas algo nuevo, eres mejor.
que eres peor, o que aquel era mejor que tú y te hizo daño porque te enseñó algo distinto. O sea, todos los países han tenido influencias de otras culturas. Las personas piensan que cuando llegaron los españoles, los indios taínos comenzaron a aprender a guerrear. No, ellos guerreaban constantemente con los mismos indios de la misma isla, del sur, del este, del oeste. Pues entonces cuando venían estos indios de otras islas, pues se unían para luchar contra esas otras islas. Porque había muchas cosas que ellos desconocían también, y ellos defendían como todo ser humano su patrimonio. Cuando yo escuché de que la versión de la historia que me enseñaron en la escuela, ¿no? Sobre los indios taínos, yo siempre pensé que eran chiquititos, no tenían mucho músculo y se dejan llevar, y cuando llegaron los españoles le dieron flores porque pensaban que eran dioses. O sea, que nadie la Guaymaná de lo bravo que era. No, y que estos que eran dioses. Mira, una de las cosas que me enteré es que cuando los indios taínos les llevaron flores a los españoles cuando llegaron, no eran porque lo veían como unos inmortales ni nada, eran porque apestaban. Porque estaban metidos dentro de una barcaza encerrado, hacían todo, orinaban, entonces esta peste, había viruela, muchos tenían viruela, no se podían bañar porque de hecho muchas enfermedades el agua era para beber, no para bañarse. Entonces cuando ellos llegaron tenían una peste brutal, pues entonces las flores mitigaban todo eso y le tiraban flores al cuerpo y todo, entonces era para eso mismo. Déjame soportarte un poco. Una de las cosas que me enteré, y tiene lógica: tú estás encerrado en un bote, el agua que hay es para beber, no es para bañarte. Y si te bañabas, el agua para beber, bótala después o algo, o invéntate algo, pero que sobrevivir, tú un paño. Pero estamos hablando meses. Claro. Meses en alta mar. Entonces es lógico que cuando salieran... No eran en Royal Caribbean, o sea, hay alguna peste brutal, pues por eso las flores. O sea, eso es una de las cosas que si tiraban flores en el suelo y eso. ¿De dónde tú sacas, si no es de ideas europeas, de que cuando una persona pase tú le tiras flores al suelo? Eso no creo que salió de los indios taínos. Eso salió de Europa, donde ven estos reyes, estos grandes, le tiran flores a los súbditos. Si se lo estaban tirando encima, para eso mismo, para que la rosa le dé ese olorcito y le quite la peste que tenía. Imagínate. Ahí, acá huele a mango y aguacate medio mundo y esta gente viene con una peste. Eso es una de las cosas que me enteré. Al igual también dicen que los indios taínos eran chiquitos, ahí habían gordos, flacos, altos, gigantes, homosexuales también, habían mujeres que querían ser, pero en este caso, pues son cositas que yo empiezo a enterarme que la historia no lo pone. Es que eran seres humanos igual que lo que hay ahora, lo único que estaban vestidos diferentes y en otra época. Existía la viruela y los taínos fueron que consiguieron la cura. ¿Entiendes? Eso obviamente al tú colonizar, tú te haces dueño de la cura. Entonces, pues ya los españoles conseguimos la cura y la mandaron para allá, para España, para empezar a sanar a todo el mundo. Por eso lo hicieron, lo hizo el que trabaja con la medicina de los taínos. Que eran los curanderos. Con el tanteo, sí, porque ponían uno sano, uno que se curó, uno que está empezando la enfermedad, uno que se está muriendo de la enfermedad, y empezaba uno a uno, vamos a ver quién sobrevive de esto. Empezó a probar, esto le echamos mucho. O sea, es la única manera. Exacto. Trial and error. Sí, espérate, le eché mucho, déjame darle más. Le di más, mira, se salvó. El que le di poco murió lento. Espérate, ya tiene, casi conejillo de India en esa época. Exacto. Pero, entonces, ¿qué pasaba? Luego me empezó a enterar de que los indios taínos no eran tan sananos como lo ponía en la historia. Por eso te digo lo de Salcedo, que lograron el que lograron el río para saber si era inmortal o no, eso nunca pasó. Eso nunca sucedió. Y en los libros están para saber si eran inmortales, lo lograron. O sea, si tenemos tantos humanos en distintos sitios de diferentes colores, venían los vikingos colorados con las barbas coloradas y morían también como cualquier cosa, como porque vinieron los españoles. Vamos a probar si es inmortal. Sí, hay mucho mito, mucha leyenda. Todo eso por lógica. Porque, pues, a veces para que las personas no sé si para los niños crearle una ideología para o sea, es una versión española manejar las situaciones, es como todo. En Semana Santa, hace 2 años atrás creo que fue, mi sobrina que vive en Europa, ahora mismo está en Turquía, pues ella ha estudiado todas esas religiones porque le fascina ese mundo de la teología. Y ella me dice, mira Titi, si hoy día quizás un cristiano vea a Jesucristo caminando por ahí y a lo mejor se presenta en donde tú vas a trabajar, quizás no lo dejan entrar. Porque Jesucristo no era ni blanco, ni de ojos azules, ni tenía el pelo lacio. De hecho, en el donde él se crió,
para la época que él se crió y en el área donde él se crió, los hombres no tenían la barba larga. Los hombres que estaban a un nivel más, digamos, pues qué sé yo, no sé si con más cultura o más religiosidad, lo que sea, tenían su barba, pero no la tenían así larga como la tenían los fariseos. No, ahora lo tienen a ojos azules, rubios y blanquito, bonito. ¿Por qué? Porque esa es la versión europea. Ellos no sé ni cómo decir, es la versión europea, la palabra no me quiero inventar un disparate. No, un tipazo. Ellos crearon un Jesucristo a la imagen y semejanza de la raza europea, de los romanos, pero Jesucristo no era blanco y mucho menos un hombre que andaba con una batola en pleno desierto, con un callao, como tú bien dices, con la cuestión de los españoles, que no se podía bañar todo el tiempo porque pues en Europa bañarse era cosa de que no, esto se puede enfermar, por ahí viene el tifo. Los indios no se metían al río 2 y 3 veces al día. Exacto. ¿Qué más limpio no es? Vivían es que somos isleños, así por la. O sea, que los caribeños somos más limpiecitos. Sí, porque tenemos la oportunidad. La naturaleza nos prestó eso, que no lo tienen los continentes. Y entonces, pues lo mismo pasa con la versión que nos han pintado, pues de nuestros taínos. Y de ahí, que eran chiquititos, débiles, esto y lo otro. No, había de todo. Y a partir de eso fue que me surgió la idea. Yo digo, yo tengo que hacer una película. Tenemos la película Conquest que creo que se hizo en Hollywood, Christopher Columbus. Todo es la versión desde el punto de vista de España. Sí. Pero aquí está la versión desde el punto de vista taíno. Yo te voy a hacer el despertar taíno, por eso se llama el despertar. Qué lindo. El despertar taíno es la historia de estos taínos, desde la historia taína, y termina con la conquista. O sea, estamos hablando que empieza desde que comenzaron de los taínos hasta y la historia termina desde la conquista, que posiblemente puede haber una segunda parte. Exacto. Desde la conquista hasta la caída de los taínos. Sí, pero por el momento yo me encanta, estoy tratando de llevar la versión desde cómo comenzó, porque hay una narrativa desde cómo comenzó al Caribe a invadirse de indios. Todo eso va porque es una historia narrada también y contada. Claro. Y lo espectacular de este proyecto es que los mismos talentos, porque empieza en la actualidad. En la actualidad ahora mismo, estos taínos que están en los pueblos luchando por su identidad, que el gobierno crea en ellos y crean que no es una raza extinta. Tenemos los negros, tenemos los españoles, pero los indios taínos no están extintos. No. Entonces, ¿qué sucede? Me di cuenta de que cada uno de ellos tiene una idea principal de cómo debiese haber sido los taínos. Y esa guerra interna, no se puede decir guerra, esa ideal interno de cada cual ha chocado tanto que el gobierno a veces no nos quiere escuchar por eso. Pero esta gente del sur de Ponce me dijeron que los indios tienen esto y esto. No, pero los de Utuado me dicen aquello y aquello. Es como todo el mundo quiere ser primero, entonces, todo el mundo quiere ser el mejor. Contra eso yo me encontré con eso porque fui a diferentes áreas y dije, espérate, estos dicen esto. Y yo lo que voy a hacer es que yo me voy a reunir con todos ellos, a escuchar a ellos, a escuchar a los de acá, a escuchar de acá. Y yo como creativo y productor voy a hacer una versión inspirada en lo poco de cada uno de ellos. Muy bien. Y por eso se llama el despertar taíno, para llevar todas las ideas de cada uno de ellos en una. Que posiblemente una de ellas no le va a funcionar para el del sur, pero sí para el del oeste. Y el del oeste no le gustó, pero sí al del norte. ¿Entiendes? ¿Dónde tú planeas filmar esta película? No, ahora mismo, en esa parte, esa etapa va a llegar. Tengo unas ideas, pero quiero irme etapa por etapa. Exacto, ahora mismo la etapa que yo tengo es la de desarrollo, la historia, desarrollo, y empaparme completamente, exactamente, qué dicen los del sur, los del norte y los del oeste sobre los indios. Muy bien. Ahora mismo tengo unas reuniones con arqueólogos, tengo reuniones con personas que tienen que ver con que yo te hay caciques en Puerto Rico, la gente piensa que no. Sí, y los hay. Y la cantidad de personas que en su físico, o sea, no pueden negar que definitivamente son ellos. Y los hay. Montones. Inclusive yo no tengo que hacer casting. Mujeres y hombres no yo no voy a hacer casting. Yo simplemente elijo de cada grupo que me den esto y ya yo tengo una comunidad. Sí, aquí nomás que tenemos esto tiene personas potencial. que parece que salen de una película, como tú dices. Este proyecto tiene potencial para turismo, tiene potencial para las escuelas, tiene potencial para la comunidad general. ¿Por qué? Porque vamos a llevar en 2 horas, que es lo que pienso que dure la película, lo que tienen que decir los taínos. La versión de la película que tienen que decir los taínos. Por eso dice el despertar. Porque todo el mundo piensa, por ejemplo, yo en un momento pensé que los indios taínos eran fofitos. O
sea, que no pescaba, o sea, ellos vivían de la pesca. Y eso en la conquista dieron echándola. Y eso que hablan de conquista en Puerto Rico en la época de Colón. Exacto. Pero tú me estás hablando de 1930 y pico. En 1930 y pico la conquista más mala fue esa. Mover a todos los... Entonces, una cosa es decirte vete y una cosa es empujarte a un terreno donde te vas a morir de hambre o te vas a morir de sed, de calor. Yo te estoy matando. No, y te estoy mencionando a esos indios porque... Es algo similar. Exacto. A ver, ¿cuáles serían? Aunque claro, van a haber muchas diferencias porque no es lo mismo, como estábamos hablando hace un minuto, de ser caribeño a ser un indio en el continente. Pero, ¿cómo se llama? Ellos también han sido pues maltratados, ¿verdad? Prácticamente extintos, pero seguramente tienen muchas cosas similares al indio caribeño, por llamarlo de alguna forma, incluyendo a nuestros indios taínos, porque tuvieron que aprender de la luna, del sol, para sembrar, para curarse, lo que llaman los curanderos, los médicos, esos que los yerberos, que ahora mismo tenemos un personaje en nuestro Puerto Rico que es una lumbrera en términos de curaciones con cosas naturales para muchísimas enfermedades, y yo tengo el testimonio de un ser que quiero entrañablemente, un amigo que se ha sanado una condición espantosa con obviamente la medicina convencional, que no la podemos olvidar. Yo soy una mujer de ciencia, pero también utilizando la tradicional, la de nuestros abuelos, ancestros y nuestros indios, y el mejor botiquín, que es el huerto, y eso. Y ha ido a lugares que le han dicho, ¿cómo es que tú te has sanado? ¿Por qué tú te has sanado de la forma que te has sanado? Porque es que no lo podemos explicar. Estamos hablando de lugares, o sea, con grupos científicos. Y entonces él ha dicho, bueno, por esto y esto, y se han quedado con la boca abierta. Mira, porque los indios han aportado muchísimo. Y hay un detalle de los indios taínos que mucha gente no sabe, que empecé a descubrir durante todo este proceso. Me parezco al boricuazo, sí. Pero he descubierto, número uno, ¿por qué tú crees que desde el sur, todo después de la cordillera central, que es una cadena montañosa en Puerto Rico, en el sur hay pueblos más pequeños? Casi todos son pequeñitos. ¿Por qué? Sobre todo en la cordillera. Después del centro de la isla, todo. ¿Por qué? Porque hasta ahí era que los españoles se les fue fácil conquistar. Cuando llegaron a las montañas, todos esos indios del sur estaban trepados en las montañas batallando y no los dejaba avanzar. Al final lo hicieron, porque venían con más armas. La topografía española era distinta. Pero si tú notas, ahí fue que se les hizo difícil y empezaron a coger miedo. Donde ellos empezaron a tomar a nuestros indios, mira, Cagua, que es el valle de Caguax. Que se decía. Entonces, ¿qué sucede? Al final, pues, obviamente, con las armas que tenían, los cañones, pues empezaron a dominar, pero eso decía difícil. Y tú ves que todos los pueblos en esa época eran más pequeñitos, porque los del sur se les hizo más complicado a los españoles dominarlo. ¿Entiendes? Que no eran ningunos bobitos, ¿sabes? Que ellos le metían, ¿entiendes? Y sabían bastante de la guerra como lo sabían los españoles, pero venían con la industrialización, tenían equipos más modificados, cañones, que salían balas para todos lados, o sea, que los indios iban con su flecha. ¿Entiendes? Indios con flechas poderosas. Sí. O sea, no eran flechitas, estas pim, pim, no. Eso eran o sea, salían y traspasaban ellos cuerpos. No solamente pescaban, ¿verdad? Se defendían. Ese era uno de los instrumentos que utilizaban para cazar y alimentarse y pescar, porque pescaban con los palos aquellos, las cuñas, es una de las cosas y para alimentarse, para coger animales, poderlos, ¿verdad? Tristemente matarlos, pero es parte de lo que Dios creó para que nosotros sobrevivamos, la raza humana. Por eso los indios taínos también fueron bien resistentes, porque si se les acababa la comida, mandaban al río a uno a pescar, mientras los españoles tenían que venir alguien trayendo cosas ya del norte, y a veces se podrían en el camino y no servía para comer. Sí, entonces los indios taínos vete al río, y traía el río allá y pescaba 7 o 4 chopas y le traía la chopa y le veía a todo el mundo. Mira, y el tipo nos está mencionando está súper divino. Pero para cuando, primero que todo recuerda que te recomendé una persona que
me parece que sabe muchísimo del tema que tú quieres explorar sobre el tema de los taínos. Vamos a tener una segunda parte para que hablemos un poquito más del tema de la película sobre los taínos. El despertar taíno, vamos a hacer sí, vamos a hacerlo ya, sí, porque me interesa mucho y probablemente en esa próxima sección podemos, sí, vamos a hacerlo ya. El martes que viene, el despertar taíno parte 2. Eso, y entonces lo que podemos hacer es quizás tener recursos. Voy a traer una persona taína aquí. Qué chévere, y entonces que sepan y que qué mejor que yo poder tenerlos a ellos aquí en nuestras emisoras para que la zona sur conozca de las cosas maravillosas que se hacen aquí, tanto en Radio Paz como en Radio Oro. Y hablamos como los taínos pescaban también. Sí, así que tenemos ya una cita, señores, ustedes que quieren saber de nuestros indios taínos, de los que son los orígenes nuestros, de lo que nos tenemos que sentir tan y tan orgullosos. No se pueden perder el próximo programa de Infoempresas y algo más, parte 2, con el despertar taíno y su productor y creador, el señor Ángel M. Sanjurjo Delgado. Y con esto, mi gente querida, yo me tengo que despedir tristemente de ustedes hasta la próxima semana, recordándole a todos, los quiero. Míralo, él haciendo sonidos especiales.